cómo es nuestro diario vivir y de qué manera estamos dejando las cosas para que Dios las procese. Por eso vienen las equivocaciones, por eso vienen los errores. Amén. Porque no sabemos esperar. Y entonces mira lo que nos dice Eclesiastés 3. ¿Cómo esperar en Dios y no fallar en la espera? ¿Qué pasa? Esto lo hemos leído, creo yo, miles de veces. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo ponemos en práctica? Si es la palabra del Señor. Todo tiene su momento oportuno. Todo tiene ¿qué? Su momento oportuno. Amén. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Uy, qué bueno que pudiésemos aplicar ese versículo a nuestras vidas, ¿cierto? El niño pequeño quiere ser grande, el grande quiere ser adulto y el adulto quiere volver a ser niño. Tremendo, ¿no? Y así vivimos, son las 24 horas. Y llega uno a hacer una visita y al minuto se está despidiendo porque hay otra cosa que hacer. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Dejamos el cafecito servido. Y todos queremos que nos sucedan cosas buenas en nuestra vida, pero desafortunadamente nosotros no queremos nada para mañana ni esperar el tiempo del Señor. Amén. El tiempo del Señor. Y hay que, todo tiene su momento oportuno, todo. Para recuperarnos de una enfermedad, para recuperarnos de un divorcio, para recuperarnos de una quiebra económica, para recuperarnos de hijos rebeldes. Todo tiene su momento oportuno. ¿Y por qué? Porque hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Todo tiene un tiempo. Y entonces empezamos a hacerle preguntas a Dios en nuestros afanes, ¿no? Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué Dios no me amas? ¿Por qué Dios llevo orando y clamando y no recibo respuestas? Y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a decirle, Señor, el tiempo no es tuyo, el tiempo es mío. No ve todo lo que está pasando, todo lo que nos toca, toda la situación, todo lo que estamos viviendo. Y es ahí cuando empezamos a tomar malas decisiones. Amén. Y empezamos a tomar malas decisiones porque nuestra mente la empezamos o permitimos que se llene de tanta basura, que terminamos culpando a Dios por nuestros fracasos. Pero el Señor, pero usted no esperó. ¿Me esperó? ¿Cierto? Cuando yo estaba pequeño me gustaba ver a las personas con bigote. Y cuando me veo bigote yo digo, que mira eso, que gente tan horrible es, cómo se ve uno. Así somos, o sea, queremos, como decían las abuelitas, madurar bichos. Amén. Y nosotros tenemos que hacer las cosas para madurar espiritualmente y ser consistentes en nuestra vida en la espera al Señor. Amén. Efesios 6, 15 y 17. Dice Efesios 3, 6. No, era 5, perdóname, hija, no era ese. Efesios 5, es el mismo, 15 al 17. Dice la palabra de Dios, así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Qué pasa en este mundo actual? Vivimos ¿qué?
necios. Amén. Así que tengan cuidado de su manera de vivir y no vivan como ¿qué? Como necios, sino como sabios. Y yo fui necio la semana pasada en lo que hice. Fui necio. ¿Y por qué? Por los afanes, por las carreras. Amén. Aprovechando, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos y cada vez van a ser más malos, cada vez van a ser más difíciles, cada vez van a ser más agobiantes, cada vez vamos a estar más asfixiados por las carreras, por todo lo que se viene. Vayamos a Bogotá y no hay por dónde salir. Todas las vías las están arreglando, pero las están arreglando y no vemos una salida de que, bueno, en 2 meses podemos, no, porque se acabó el presupuesto, no, porque robaron, no, porque quitaron, no, y ahí seguimos. Entonces rompen aquí y rompen allá y ya uno no tiene por dónde salir, ni siquiera en bicicleta ya se puede uno movilizar en Bogotá. Aprovechando, por tanto, no seamos ¿qué? Insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y en eso, hermanos, es lo que tenemos que ser prudentes, entender cuál es la voluntad de Dios. Y ahí, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, quiero decirles que la situación va a cambiar, vamos a regular nuestras fuerzas. El Señor todas las mañanas nos va a dar nuevas fuerzas al que está cansado, va a renovar nuestras fuerzas, ¿cierto? Pero ¿sabes cómo logramos todo esto? A través del fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es con el fruto del Espíritu Santo de Dios que vamos a ser pacientes, humildes, amables, bondadosos, generosos y sobre todo, lo más importante, que nos va a ayudar a tener el dominio propio. Amén. Porque no crean, los afanes, las carreras en Bogotá son difíciles, de pronto uno va tranquilo, cuando pasó alguien, te cerró, cuando había un charco y no faltó el chistoso que pasó, te mojó, en fin, porque hoy en día la gente anda a mil, y no estamos en el proceso de esperar el tiempo del Señor. Santiago 5, del 7 al 9. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, vuelve y habla de ¿qué? De paciencia, hasta que reciba la lluvia, tanto la temprana como la tardía. Tened también vosotros, vuelve a hablar Santiago de ¿qué? Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Decimos a otros, la culpa no es mía, es de la otra persona. Yo no soy culpable de nada, ¿cierto? Yo no soy culpable de gritar a mi familia, no, yo no soy culpable, me hicieron poner de margen. Y entonces, si no me hacen poner de margen, no hubiera reaccionado así. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿A dónde está? Si Él no me cierra, yo no lo paso a cerrar, fue Él. Paciencia. Diría en mi tierra, paciencia, mucha paciencia, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta.
que me llama mucho la atención, y en esa espera, en ese tiempo del Señor, es donde vamos a madurar. Esa es. Y quiero que veamos estos personajes que en su momento recibieron de parte de Dios un llamado y recibieron de parte del Señor en su llamado un propósito. Pero supieron esperar. Abraham esperó 25 años. A los 100 años el Señor le da una promesa. A los 75 años de ser ¿qué? Padre. Con una mujer que era estéril. Hoy en día sería eso como para totearse uno de la risa, ¿no? 75 años, una mujer estéril y es que un hijo. ¿Cómo se vería hoy en nuestra época? Sin embargo, Abraham esperó 25 años para recibir la promesa. ¿Y qué pasó? La recibió. Jacob tuvo que esperar 15 años para recibir a la mujer que amaba, a Rebeca. Pero también Labán, porque este hombre fue formado en el desierto de Labán, Labán también lo engañó. Y él puso el ojo en Rebeca, pero en su primer matrimonio no le dio a Rebeca, ¿cierto? Y tuvo que esperar 8 años más para recibir a la mujer que amaba. José tuvo que esperar 13 años. Él fue vendido como esclavo a los 17 años por sus hermanos. Y contado ahí los 13 años, cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, pasaron 13 años para que se cumpliese la promesa que Dios le había dado. Y a la edad de los 30 años fue gobernador de Egipto. Pero se cumplió. Amén. Y yo no he visto en la palabra de Dios quejas de Abraham, quejas de Jacob, ni quejas de José. David tuvo que esperar 12 años después de haber sido ungido como rey para gobernar a Israel. 12 años pasaron. Y con un mal rey como lo fue Saúl, que vamos a hablar ahora de él. Amén. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años por su terquedad, por su falta de carácter y obediencia, 40 años para recibir y tomar posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Amén. Y por último, el ejemplo más importante que pude ver es el del Señor Jesús, que tuvo que esperar hasta los 30 años para empezar su ministerio y caminar en el propósito que Dios le había dado. Amén. Ahora, viendo todo esto, ¿cuál es tu afán? ¿Qué no has esperado? ¿O por qué no has esperado? Amén. O más bien, ¿por qué te has desesperado? Si el Señor te dijo que te iba a dar algo, te lo va a dar. Pero ¿sabes qué? En el tiempo perfecto del Señor. Amén. Vamos al Salmo 27:14. Mira esto, dice: aguarda a Jehová. ¿Y cómo tenemos que aguardarlo? Esforzándonos, no sentados esperando, no, es que hay una promesa que Dios me dio, pues yo aquí estoy esperando, tranquilamente. No, esforzándonos. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas yo estaré contigo. Pero ¿sabes qué? Si vamos al versículo 1:8, para que eso se cumpla, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra día y noche, porque ahí recibiremos las instrucciones. Entonces, si lo hacemos, ahí sí se va a cumplir.
de que Dios estará con nosotros, ¿cierto? Y dice aquí: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Cómo nos alentamos? ¿Cómo nos animamos? ¿Cierto? Si esperamos en el Señor. Amén. Si esperamos. El tiempo de espera es importante si realmente hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo de prueba y de formación del Señor. Amén. Porque la espera es un tiempo de prueba, pero la espera también es una virtud muy grande de nuestra obediencia a Dios y de saber que vamos a recibir lo que Él ha prometido. Amén. De saber que vamos a recibir lo que Él ha prometido. Esperar en Dios es resistir todos los ataques del enemigo, porque vamos a ser atacados, ¿o no? Va a llegar el momento en que tú dices: ¿pero qué? Nada, no sucede nada en mi vida, no pasa nada en mi vida. He clamado, he orado y nada. Es ahí, en ese tiempo de espera en el Señor, donde podemos cometer grandes equivocaciones, porque podemos actuar a nuestra manera, hacerlo como nosotros creemos que es, porque el enemigo lo que menos quiere es que nosotros caminemos en la voluntad de Dios, sino que desistamos a mitad de camino. Y entonces, cuando esto sucede y cuando nosotros desistimos, ¿sabes qué pasa? Que perdemos la calidad del tiempo en nuestra oración. ¿Para qué oro? Eso ya no vale la pena, Dios no me escucha. ¿Cuántos años llevo pidiendo por esto y no ha sucedido nada? Y otros sí tienen. Y yo quiero decirles eso, que tenemos que ser muy cuidadosos cuando miramos al lado y porque otros tienen y yo no tengo, porque que apenas lleva un año en el Evangelio y yo 30, sí recibió, yo no. ¿Sabes qué? Todo depende como tú siembres para poder recoger. El de un año sembró mejor que tú y tú llevas 30 años y aún no has sabido sembrar. ¿Bien? Entonces, ahí está la cosecha. Es ahí donde está la cosecha. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos la calidad de nuestro tiempo en la oración. Nos desesperamos, ¿o no? ¿Cierto? Empezamos a dudar si verdaderamente Dios te escucha o no, y buscamos otro tipo de alternativas. Mira lo que nos dice el Salmo 37, 3, 7, y qué hermoso es este salmo. Salmo 37, 3, 7. ¿No te lo digo? Oh, ¿qué pasa? Perdóname. Ya hasta se fue. Ya hasta se me fue el sermón. Ahí le doy la vuelta, perdón. 37. 3 al 7. Dice: confía en el Señor y ¿qué? Y hace el bien. Haciendo el bien, ¿qué pasa? Que nos establecemos en la tierra para mantenernos fieles a Él. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más importante, deleitarnos, disfrutar la presencia del Señor. Deleítate en el Señor, porque si así lo hacemos, ¿qué va a pasar? Que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Amén. Encomienda al Señor tu camino. ¿Y qué pasa? Si encomendamos nuestro camino a Él, confiamos en Él, pero Él va a actuar a nuestro favor, porque estamos teniendo una total dependencia en Él. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Con qué? ¿De qué nos está hablando hoy la palabra? Paciencia. Y espera en Él con paciencia. No te irrites, aquí está lo que les decía ahora.
ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Solamente en la presencia de Dios empieza a desarrollarse nuestro propósito. Amén. Solamente en la presencia de Dios empieza a desarrollar y a tomar forma nuestro propósito. Aunque las situaciones se tornen difíciles, las cosas veamos que no se pueden dar, nunca, hermanos, deja de orar y de creer en que Dios nos va a bendecir. Deja de luchar con Dios porque no va a ganar el curso. Vamos a perder. Entonces, dejemos de luchar con Dios y esperemos su tiempo. Dios, el tiempo de Dios no solamente es bueno, sino que es perfecto. Amén. El tiempo de Dios no solamente es bueno, sino es perfecto. Cuando Dios nos dice que hay que esperar, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Si dice esperan, ¿qué hacemos? ¿Esperan o no? ¿Cierto? Muchas veces ustedes están esperando un transporte y se demora, pero al final ¿qué? Pasó, pero esperabas. Pero si cogiste otro, viste pasar el que te servía. Amén. Entonces, si el Señor dice que hay que esperar, esperemos y aprendamos a escuchar, a seguir su dirección, su guía, en cambio de tomar nuestras propias y malas decisiones. Y en esto hay un personaje que me llama mucho la atención y está en Primera de Samuel 10:1-8. Primera de Samuel 10:1-8. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a los hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando, pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Tal vez. Sigamos. Más adelante, cuando llegues a la encima de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro uno de fino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. De allí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes ¿qué? Esperar 7 días. ¿Habían instrucciones claras? Clarísimas. ¿Qué tenía que hacer él? Esperar para poderlas cumplir. Amén. Pero mira lo que sucede en Primera de Samuel 13, del 6 al 13. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales,
entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, obediente, vean, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Mimas, pensé, ahí está el evaluar la voluntad de Dios. Somos evaluadores. El Señor te dice algo y tú empiezas a evaluar: pero si da, pero sí, pero no, me conviene. Si el Señor te dice: hazlo. Pensé, los filisteos ya estaban por atacar en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Eres qué? Necio. Le replicó Samuel: no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¿Y qué pasa aquí? Saúl terminó haciendo un sacrificio muy espiritual, ¿no? Ofreció el holocausto que no le correspondía. Muchas veces en nuestra desesperación, ¿cierto?, empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Empezamos a manejar nuestra lógica, empezamos a caminar en nuestros proyectos, empezamos a decir: la espera llegó hasta acá, ahora viene mi parte, ¿cierto? ¿Qué dice? Eres un necio, dice Samuel. La bendición está, pero toda bendición tiene una condición. Y aquí la condición de este hombre era esperar que llegara Samuel para ofrecer ese holocausto. Y es aquí donde el Señor rechaza a Saúl como rey de Israel. Entonces, a veces creemos que tenemos la suficiente capacidad, ¿cierto?, para estar por encima de la voluntad de Dios. Esto fue lo que le pasó a Saúl, ¿cierto? Llegó a desobedecer porque él se creía en que siendo rey y teniendo una posición, el tiempo de espera ya era para el Señor y no para él. Y a veces ministerios caen por eso, porque realmente nos creemos con toda la autosuficiencia y vanidad para hacer cosas que no están en el corazón del Señor. Y los que terminan siendo afectados por todas esas malas decisiones es el pueblo del Señor, porque en ese tiempo de espera, ¿sabe qué va a suceder? Que tú vas a recibir presiones familiares o no. Usted todavía esperando, está loco o más loco que ese pastor allá, ¿cierto? No espere, eso vaya a tal parte que eso allá sí le solucionan su problema. Vaya que le den profecía, vaya que le hablen al oído. Esas son cosas rápidas e inmediatas que necesitamos. Entonces, una de las grandes oposiciones que vamos a tener en el tiempo de espera, en este proceso
que a veces no es fácil, que es complicado, es precisamente las presiones familiares, las presiones sociales. La sociedad se va a burlar también de ti. Di que eres cristiano y verás cómo te reciben hoy en día. Di que recibiste un milagro del Señor y verás cómo se van a burlar. Di todo lo que ha pasado en tu vida y da tu testimonio y verás que te van a ofender. ¿O no? Entonces por eso preferimos callar. ¿Para qué digo que soy cristiano? ¿Para qué? Primero, no me creen. Segundo, se burlan de mí. ¿Qué tan cómodo nosotros, no? Síguelo haciendo, síguelo haciendo. Que hoy en día lo que el mundo necesita es tu testimonio, un testimonio verdadero de un hombre que ama y de una mujer que ama verdaderamente al Señor. Amén. Y entonces, esas presiones sociales, las mismas presiones laborales también se van a tener, ¿cierto? Porque si es que a veces también hay gente muy religiosa. Yo conocí a una persona que al mediodía hacía su oración por los alimentos y un devocional, y bueno, y eso no está mal. Lo que está mal es que esta persona era a voz en cuello, ¿cierto?, donde molestaba a aquellos que no eran cristianos, los fastidiaba. ¿Qué podemos hacer? Se fastidiaban porque no conocían al Señor, o con gritar y orar los demás se iban a convertir. No, crean que no, esa no es la forma de llegarle a las personas. Entonces a esta persona la tuvieron que sacar porque la verdad no se la aguantaba con su religiosidad. Pero también vamos a tener presiones ministeriales y congregacionales, porque no falta la persona difícil a nuestro lado, ¿o no? No falta. Y entonces lo primero que tú dices, voy, pero ojalá no me encuentre. Oye, ojalá no. Y si la ves, entonces empiezan a ubicar otra. O mejor, yo para qué vuelvo, si allá me la encuentro. Perdónenme, pero les digo que así nos vamos a perder las bendiciones, porque vamos adelante del tiempo y del propósito de Dios. Proverbios 16:9, y ya estamos terminando. ¿Qué pasa? El corazón del hombre traza ¿qué? Su rumbo, listo. Desde aquí podemos proyectar y podemos hacer cosas y ya. Y es lo que ayer, cuando estuve acá en Mosquera y que estuve viendo otros lugares, un lugar muy pequeño, y el tipo me decía, pero yo creo que ustedes se pueden acomodar. Son 60 metros, coloca una cortina, no, aquí ustedes quedan bien, bien. Y yo salí ahí y le dije, Señor, no permitas que sigan cometiendo errores. Si es posible, déjame que no vea a la manera de quien me está ofreciendo, sino que mi oído se abra para ti. Lo más importante, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que podemos hacer muchos planes, pero ¿qué sucede en el momento en que me voy a dirigir a ellos? Tengo que parar para darle paso al Señor, que es quien va a dirigir mis pasos. Este sí es el verdadero evangelio, este sí es el verdadero cristiano, este sí es el hombre que espera verdaderamente el tiempo del Señor. Amén. Y hemos cometido muchos errores, pero muchos errores. Cada uno de ustedes debe tener un gran testimonio de cosas que hicieron que les fue mal porque no esperaron el tiempo del Señor. Amén. Y entonces termino con estos principios para que podamos esperar en Dios. Lo primero es que mantengamos una fe
puesta siempre en las promesas del Señor, porque nuestra fe va a ser atacada, siempre va a ser atacada. ¿Sí? Lo que veíamos ahora por ese tipo de presiones. Y lo peor es que son presiones de personas que están a tu lado, que tú dices, pero ¿cómo mi esposa diciéndome esto? ¿Cómo mi esposo diciéndome esto? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Mi hijo diciéndome esto. Y entonces en esas presiones podemos ceder, porque nuestra fe siempre va a ser probada. ¿Amén? Siempre. Y entonces lo más importante es poder mantener esa fe puesta en las promesas de Dios. Pero siempre nuestra fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De oración. ¿Y de qué más? Pues de más oración. Amén. Eso es importante. Lo segundo es que el mayor enemigo de la espera, ¿sabes cuál es? Cuando nos dormimos. ¿Cierto? Dejamos ya la espera porque ya no creemos y porque siempre queremos las cosas para ya. Amén. Siempre. Entonces decimos, yo ya no voy a esperar más en las promesas que Dios me hizo, ya no voy a seguir orando, ya no voy a seguir clamando. La situación cada vez se pone más difícil, la situación cada vez es más complicada, la economía, mira cómo está, mis hijos cómo están, mi relación de pareja cómo está, mi parte laboral cómo está. ¿Y sabes por qué? Porque no fuimos pacientes para esperar. Amén. No fuimos pacientes. Lo tercero es que en esa espera hay dos acciones que se van a originar. La primera es que tú vas a tener confianza para esperar lo que viene de Dios, o te vas a desesperar para hacer lo que crees que viene de ti y que es bueno. Amén. Y entonces se pierde la confianza en Dios para empezar a confiar en ti mismo. El tiempo de espera, ojo a esta iglesia, cuarto, el tiempo de espera es el tiempo de las batallas de la fe y perseverancia en el cristiano. Y hay que saberlas enfrentar. Amén. Son las luchas, son las batallas, son los enemigos, son las oposiciones, son las presiones. Y es ahí cuando tú dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué camino voy a tomar? Si realmente estabas en una buena posición de poder recibir tu bendición, pero como Saúl te adelantaste al tiempo del Señor e hiciste lo que no tenías que hacer. ¿Amén? Y termino con una promesa que el Señor un domingo hace mes y medio, 2 meses nos dio en este lugar. Habacuc 2:3. Pues ¿qué pasa con todo esto? Con todo este tema de la espera, con todo este tema de las carreras, de los afanes, de las preocupaciones, de nuestras propias limitaciones que no nos permiten darle un espacio al Señor en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, en nuestros propósitos. ¿Qué pasa? Que hay que esperar, porque esa visión que el Señor nos dio se realizará en el tiempo señalado. Lo que tú estás orando, lo que tú estás esperando, se va a realizar en el tiempo señalado. ¿Marcha hacia qué? Hacia el cumplimiento. Tranquilos. Estamos acá, pero sé que el Señor nos va a llevar al lugar que Dios tiene. Pero ¿sabes qué? Es en el tiempo señalado. No es en el mío, no es en el tuyo. ¿Cierto? Y así en todas las actividades, en todo.
en nuestros hogares, en nuestra relación con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, las relaciones de pareja de los jóvenes. Y sabes que su cumplimiento no dejará de cumplirse, aunque parezca que como que eso ya no llega. Espérala, porque sin falta vendrá. Amén. Espérala, iglesia, porque sin falta vendrá. Hoy somos un puñado, seguiremos siendo un puñado, pero sabes que yo tomo esta promesa como lo hice el día que me la dio estando aquí predicando, ¿cierto? Aunque parezca tardar, la voy a esperar, porque viene de parte de Dios. Él no nos va a mentir, Él no nos va a engañar. Amén. Entonces, el tiempo de espera, ¿qué es? Es el tiempo de la batalla de la fe. Es el tiempo del perseverar. Es el tiempo de mantenernos firmes. Es el tiempo de enfrentar todo ese tipo de oposiciones sabiendo que se va a cumplir y que sin falta vendrá. Amén. Y terminemos con el Salmo, y nos ponemos en pie si quieren en iglesia, con el Salmo 130 del 5 al 7. Mira esto tan hermoso. Espero al Señor. ¿Cómo lo esperamos? Con toda la alma. En su palabra he puesto mi esperanza. ¿Qué dice aquí nuevamente el salmista? Espero al Señor con toda el alma, con mente, con emociones y con voluntad. Más que los centinelas la mañana. ¿Qué esperan los centinelas en la mañana? Ansiosos de entregar su turno, ¿cierto? Como esperan los centinelas la mañana, así tú, César, Gerard, Valentina, Lucrecia, Gaira, calmen ustedes, así Ana Judía, Amparo, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable y en Él hay plena redención. Démosle alabanza al Señor. Démosle alabanza. A veces nos cuesta y es difícil, y lo entiendo, y yo también les digo, porque a veces soy un poco impaciente. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor ha calmado mis bríos, como espero que haya calmado los de cada uno de ustedes, porque es el tiempo de que sucedan cosas buenas en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. Por más de que tú corras, por más de que tú estés afanado, dice la palabra de Dios, no podrás añadir codo a tu estatura. Entonces, ¿de qué te sirvió afanarte? De que si en cambio de crecer, te encogiste, te achicaste. Señor, yo te doy gracias por tu palabra predicada.